el señor Juani Gato. ¿Qué hace, Juani? Hola chicos, ¿cómo andan? Todo bien, todo bien. Todo bien, acá estamos. Acá estamos. Juani Gato. Con hambre veo. Sí. Bueno, Juani nos viene a contar sobre el robo de la pileta. Exactamente, sí. ¿Cómo fue que te robaron una pileta de noche? ¿Cómo fue que tanta gente se lo pudo Menos creer? mal que fue era un programa. Bueno. Para descontracturar un ¿También poco. te robaron el parrillero? También ahora el parrillero, sí, es una trae la otra. Esta gente no se ¿Te calma. compartieron muchos lados, loco? Sí, mucha gente, cuando lo subí a Twitter, muchos me preguntaron Sí. y les contaba, yo les seguía el chiste y les decía, sí, me la robaron, Yo hacen así, asá, o sea, le da la explicación. La primera vez que lo vi. No, yo digo, este pibe está loco. ¿Cómo? Bueno, y cuando lo subí a Instagram, que por ahí hay un poco más de gente que lo Sí, mira, sí. me escribieron, no sé, 30 o 40 mensajes así de una, ya, y digo, esto pinta para serio. Y ya me lo habían preguntado un par de personas como para Claro. sacarlo en algunos medios y demás. Uy, entonces, no me digas. ahí dijimos que Ya era joda. mucho. Sí, iba a ir. Después te va a pasar lo del capítulo de Los Simpsons, viste que Bart miente con el árbol de Navidad. Claro, Vamos a darle plata a Juani para la pileta. sí, no, para que se quede tranquila la gente, no me robaron la pileta, se rompió nada más. El parrillero, bueno, ya. El parrillero ya como que después nadie te va a creer esa. No, el parrillero sigue con la onda del chiste. Ya. Él, aparte de hacer bromas en Twitter, está estudiando ciencias políticas. Hiciste una votación en tu Instagram, una encuesta, ¿va? Sí, cuando vos me propones estos dos temas, yo digo, bueno, vamos a ver cuál le copa más a la gente. Y bueno, por un lado la crisis latinoamericana, explicar un poco de qué se trata, y lo otro era Argentina 2020, lo que se viene. Sí. Así que ganó Argentina. Pero vamos a hablar de las dos cosas. Sí, y listo, ¿no? No, porque además no se puede hablar del fenómeno de Argentina sin hablar de lo que está pasando ahora en el resto de Latinoamérica. Por eso creo que es importante, por lo menos, decir algunos datos. Bueno. Más que nada de la cuestión de Bolivia y de Chile. Bueno, ¿cómo podemos empezar a encarar este tema que me imagino que es bastante extenso y para que sea entendible para todos y todas? Sí, yo creo que lo principal es hablar de los hechos, Sí. de cómo se fueron dando las cosas tanto en Bolivia como en Chile. Uh-huh. Y tratar de hablar en términos simples, no como cuando uno pone la tele y hay un especialista en bla 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 y hay un viejo hablando todo así aburrido. Sí. Claro, mal, que no entendés al final lo que quiere decir el chabón. Claro. Entonces la idea es que más o menos todos estemos informados de lo que está pasando y después sacar cada uno sus conclusiones. En Bolivia yo creo que lo el primero tema fuerte es como el más fuerte y el que estalló sí. último, así que es el que está más presente hoy. Lo primero que pasó fue que Evo Morales ya venía gobernando en 3 mandatos. Sí. Por la Constitución no se le permitía una reelección, otra reelección, y llamó a un referéndum. Un referéndum es cuando un gobierno le pide al pueblo que vote para tomar una decisión, por sí o por no en este caso, y era que Evo se pudiera presentar otra vez. Fue la primera elección que perdió Evo, venía ganando con todas las elecciones con arriba del 50%, en este caso perdió 51-49, la gente le dijo que ya no se presente, y de todas maneras se presentó con una jugada, digamos, con el tema del Tribunal Constitucional. Claro. O sea, no respetó la voluntad del pueblo en ese sentido. Bueno, se presentaron a elecciones, las ganó, pero hubo algunas irregularidades, porque en medio del conteo, del escrutinio, se cortan los datos, no continúan, y cuando vuelven a pasar datos, ya había la diferencia necesaria para que Evo no necesite una segunda vuelta. Es similar a Argentina. ¿Qué pasa? También se mete la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Bien. Y dice que, bueno, las elecciones no se sabe si hubo fraude, pero tampoco se puede comprobar la validez. Entonces ahí es como que estalla todo, porque ya había 20 días de protesta y demás. Evo Morales sale a decir que va a haber elecciones, que va a convocar elecciones nuevamente. Deja medio implícito que él no va a participar, pero no lo dice claro. Y a los 2 días ya se había amotinado la policía, las marchas no paraban. Y a los 2 días el ejército sale a pedir la renuncia de Evo. Así que, bueno, renuncia. Básicamente, yo pensé que al convocar las elecciones sí se iba a quedar la cuestión más tranquila. No sé por qué motivo los militares piden la renuncia y Evo renuncia, que en otras palabras es para mí un golpe de Estado, y creo que en términos técnicos es un golpe de Estado. Así es. Porque es cuando las Fuerzas Armadas intervienen para que un presidente deje su mandato. Y creo que es importante detenerse un segundo acá. Más allá de si uno está de acuerdo o no con las políticas que tuvo Evo Morales o con el accionar que tuvo, que es inconstitucional, y a mí me parece que no debería haberse presentado porque la gente votó claramente que no. Tenía mandato hasta enero de 2020. Entonces, lo que pasa ahora es que hay un vacío de poder hasta ese momento. No hay presidente, y cuando hay un vacío de poder hay crisis, y de los dos lados está saliendo la gente a marchar y a manifestarse. Hay algunos sectores que piden una guerra civil, que son los que defendían a Evo, y otros sectores que por ahí tienen mucho racismo, porque
en Bolivia la situación es compleja. Ujú. No es como acá que es bastante homogénea la población. Sí. Imagínate que hay 35 o 36 idiomas oficiales en Bolivia. Claro. Entonces hay una diversidad importante y es muy difícil poner de acuerdo y generar consenso entre tanta gente. Imagínate un vacío de poder en medio de todo eso. Sí, no. Una incertidumbre total. Total. Y bueno, por otro lado está la situación de Chile, que estalla cuando se anuncian la suba de las tarifas del metro, pero que venía de antes en realidad. Sí. Es la gente que le dice que no a unas políticas, no solo de Piñera, de este gobierno. Yo creo que hay que también por ahí decir todo, porque si uno por ahí cuando circula en las redes sociales o cuando ve televisión, ve que la gente o se pone a favor de Evo en contra de Piñera, o a favor de Piñera en contra de Evo. Y yo creo que no tiene que ver con eso, tiene que ver con tener la mirada un poco más amplia y ver qué está pasando más allá de nuestra ideología, Claro. de quién nos cae mejor. Claro. Por eso te digo, Evo hizo cosas mal y también la oposición está haciendo cosas muy mal. Y en Chile no fue solo un problema que sea de Piñera, sino que es una democracia que todavía no se terminó de instalar porque estuvo hasta no hace mucho el régimen militar de Pinochet. Claro. Entonces yo creo que lo que está pasando a Chile ahora tiene que ver más con lo que nos pasó a nosotros en 2001, que es Claro. una crisis política institucional. La gente no está diciendo solamente fuera Piñera. No, obvio. Está diciendo basta de este sistema, queremos algo nuevo, algo distinto. Y eso incluye a Bachelet, que es la oposición por ahí, Claro. o que fue la oposición. Son Y- políticas que nunca las implementaron. Hay mucha desigualdad, es Sí. también la base de todos los problemas de Latinoamérica. ¿Va a haber un cambio de constitución en Chile que quiere implementar Piñera? Ese fue el intento. En realidad lo primero que pasa cuando la gente sale a manifestarse y Ujú. la cuestión se pone un poco violenta, que se empezaron a prender fuego estaciones Sí. de metro y demás, se comete el primer grave error de parte del gobierno, que es Ujú. salir a reprimir a la gente. Sí, y en Chile fue brutal. En Chile es brutal. Sí, es brutal. En un momento toma marcha atrás, dice, bueno, escuchamos, vamos a bajar las tarifas, Sí. no, vamos a detener el avance de las tarifas. Bueno, Ujú. la gente no frenó, claramente no era el problema las tarifas, No, obvio. fue la gota que rebalsó el vaso. Entonces Piñera decide decir una frase similar a esta: estamos en guerra y el enemigo Sí. no se detiene. Estaban en guerra con su propio pueblo. Error garrafal decir eso, ¿eh? Es muy fuerte. Si Sí, vos sí, estás sí. manifestándote por derechos y te dice tu presidente que estás en guerra, Bueno, ¿qué le está en pasa? guerra con vos, Claro. y desde ahí pierde totalmente la legitimidad. Ujú. Entonces de ahí en más, todo lo que diga Piñera es complicado. Sí. Después anuncia una serie de medidas, vuelve a decir, sí escuchamos, perdonen. Sí. Anuncia una serie de medidas, la gente tampoco se Ujú. detiene. Entonces yo creo que lo que está pidiendo es la renuncia de Piñera y elecciones nuevas. ¿Por qué? Y también es interesante acá resaltar, porque muchos dicen, hay gente que denuncia el golpe de Estado en Bolivia, pero En Chile no Chile hizo es una nada, revolución Venezuela, todo. claro, en el caso de Bolivia es un golpe de Estado porque las Fuerzas Armadas Sí, intervienen. sí. Si en Chile pasara lo mismo, que las Fuerzas Armadas le dicen a Piñera, mira, renunciá, Claro. sería también un golpe de Estado. Lo que Esa pasa la- es que las Fuerzas Armadas acá están de parte de Piñera. Están de parte del pueblo, En de parte Bolivia, del gobierno sí, en contra del del pueblo. En Bolivia fue lo contrario. Claro. Como que se dio la policía a las Fuerzas Armadas para que, bueno, pasara todo lo que pasó. Y a grandes rasgos, en Bolivia hay dos sectores de la sociedad que están Sí. enfrentados. En el caso de Chile, la sensación es que es el gobierno contra el pueblo. Totalmente, sí. Bueno, y al final de todo decide, cuando salió a hablar ayer o antes de ayer, yo pensé, va a anunciar la renuncia Ujú. o va a salir como con más paz a hablar. Sí. Y lo primero de todo lo que dice, además de anunciar la constitución, Sí, de una el nueva cambio, reforma de la claro. constitución y dos o tres cosas más, lo primero que dice es que van a llamar a los militares retirados recientemente Sí. para que se sumen a llevar adelante más represión. Entonces es muy complicada la cuestión. Tranqui, Piñera. Está bueno lo de reformar la constitución Sí, porque sí, la gente sí, lo sí. pide, pero ¿Y reforzar qué la le violencia... Pueden cambiar con la constitución. Yo no sé puntualmente qué pueden cambiar porque el problema es que lo que se denuncia en Chile es que la constitución viene de la época de Pinochet. Entonces es una constitución que surgió de manera ilegítima por un gobierno Claro. que no fue elegido por el pueblo. ¿Qué se puede cambiar? Yo no sé, eso va a depender de los chilenos. Lo que sí Obvio. es que cuando hay un proceso de reforma constitucional y la gente se involucra, siente que está siendo escuchada o que está dando Claro. que está aportando su voz. Y ahí verán los chilenos mucho mejor que nosotros qué es lo que necesitan o qué es lo que les gustaría cambiar. Hay que ver si se puede dar en estas condiciones. Bueno, entonces igual está pasando de todo, ¿no? Lo de Brasil, que quedó en libertad Lula, sigue el tema Venezuela, pero bueno, viene como bastante raro Latinoamérica. Bastante convulsionada. Está convulsionada, Como claro. también el resto del mundo. Por ahí nosotros vemos Latinoamérica Sí, porque es lo que totalmente. más cerca nos queda, pero está bastante convulsionado. ¿Qué le ves? ¿Con qué ojos lo ves al futuro de Latinoamérica? Después nos vamos a meter en Argentina, pero... Lo veo complicado. Complicado. Lo veo complicado, pero yo creo que los latinoamericanos
somos un poco del éxtasis a la agonía, Claro. como dice la canción de Cordera, la Argentina del Palo. Claro. Pero está complicado, pero estamos acostumbrados. Mm. Es lamentable pasar Sí, por obvio, estas situaciones porque es muchísima sangre y violencia para el pueblo, pero creo que le vamos a encontrar la vuelta. No sé si en lo inmediato. Yo creo que lo principal sería que los organismos internacionales, o por lo menos los presidentes de los distintos países, Sí. se pronuncien en contra de la violencia y de los golpes de Estado. Claro. Para no sentar precedentes y que el día de mañana no nos toque a nosotros. Claro. Sí, Lo importante siempre es que prevalezca la democracia. En nuestro caso, yo creo que Argentina tiene una historia distinta, que después del último golpe de Estado, cada vez que podemos repetimos que nunca más queremos que pase eso. Ujú. Y espero que toda la sociedad sí esté de acuerdo en eso y que Sí. podamos canalizar por vías institucionales, por vías democráticas, la discusión y las diferencias. Bueno, parece perfecto lo que decís, Juani. Y viendo todo cómo está Latinoamérica, me parece que Argentina está bastante, o sea, no voy a decir que está sólida, pero bueno, si la viene bancando bien. Igual, no sé hasta cuándo vamos a aguantar. Sí, cuando uno ve todo lo que está pasando alrededor, no solo en Chile y en Bolivia, sino también, como vos decías, el resto de los países, pasó algo en Perú Sí, también sí, grave. Perú, pasó en Ecuador. Venezuela está Venezuela. en una crisis tremenda, Brasil también. Sí, Brasil también. Uno dice, bueno, qué raro que Argentina no esté pasando nada. Yo creo que la clave de Argentina es que tiene representación política. Sí. Que la gente se siente representada y no siente que tenga la necesidad de salir a la calle a manifestarse de manera violenta para ser escuchada. Ujú. Creo que las minorías están representadas. Cuando le tocó gobernar a Macri estos 4 años, el peronismo representó a los grandes sectores y también a las minorías que no encontraban derechos y trataron siempre de canalizarlo por vías institucionales. El peronismo es un proceso que sí es distinto a todos los que se dan en el resto de Latinoamérica. Sí, Por totalmente. ejemplo, en Chile no hay representación, una gran representación, o los que se manifiestan son los estudiantes. Claro. Acá lo más fuerte por ahí es el movimiento obrero junto con los estudiantes. Y se ven representados en gran medida por el peronismo. Así que a pesar de las crisis y de todo lo que estuvo sucediendo, la gente tiene fe en que el día de mañana Va a ser un poquito mejor. sí, que haya diferencias, Claro. o que las cosas cambien. Después veremos, tenemos la posibilidad de mejorar. Hay que ver qué hace el nuevo presidente. Sí, Argentina, No respetamos el voto de la gente en Instagram, señor. claro. Sí, vamos a hablar también de Argentina. Yo creo que tiene tiene grandes desafíos de acá a futuro. Ujú. Y por un lado son de la sociedad, de ponernos de acuerdo, Sí. de resolver un poco las diferencias. No negar que hay diferencias, sino resolverlas. Todo esto de la grieta, yo creo que sí existe, que hay Sí, sí. Hay- Siempre existió, va. claro, siempre existió, ese es el tema. Y hay un poco que dejar de criticarlo como algo tan negativo. Está bien que haya diferencias. Lo que está mal Sí. es que entenderlo como un Boca River Claro. y que todo lo que dice el otro no es interesante para mí. La connotación que le dan a la grieta es malo, porque es algo, Claro. la grieta es lo peor, pero no. Son formas de pensar. Sí, es natural. Es natural, o sea, no tiene por qué ser mala palabra grieta. Sí, Incluso es sano que haya Sí, diferencias sí. políticas. El tema es que acá en Argentina tomamos todo como si fuera un Boca River. Sí, Entonces totalmente. tomamos partida y bueno, si vos votaste al otro, al que yo no voté, Sí, el enemigo. ¿puedo decir Claro. una mala palabra? Bueno, Puedes. Bueno, si vos no votaste al que... No la voy a decir, listo. Si vos no votaste La a digamos, la persona bueno. que yo voté, sos un tonto, o sos un vago, o sos un cheto. me ofendió, señor. Entonces no es así. Yo creo que Claro. tenemos que tratar de que esa grieta siga estando, o sea, Ujú. no tratar de que siga estando, Claro. sino que sabiendo que va a estar, Claro. tratar de construir puentes y encontrar las cosas que tenemos en común. Por el otro lado, Sí. el desafío, quizás también el más Desafío grande, 2020. es el que tiene que ver con el que va a enfrentar el nuevo gobierno, y es con cómo están las cosas y cómo salir de eso. Claro. Hay una deuda bastante grande del 90% del PBI, Sí. que eso es monumental. Tremendo, es, tremendo. es muy grande. Sí, sí. Para sí, que te des una idea, el del 100% que tiene el FMI para prestar de dinero, Sí. digamos, si tienes 100 pesos, Sí. 60 pesos se los prestó Argentina. Oh, es Eh, mucho, señor. No tiene comparación con deudas de otros países. Es grande. Y tenemos un vencimiento en 2020. Tenemos un vencimiento en 2020 que es importante y no tenemos los dólares para pagarlo. Entonces, otro de los desafíos es cómo conseguir esos dólares. No tenemos reservas y debemos. Entonces, el problema va a girar en torno a eso. Cómo conseguir dólares, que la única forma de conseguirlo es desde el exterior, con exportaciones o con turismo. Entonces, vamos a tener que reforzar mucho el turismo y ver el tema de las exportaciones. Después, por el otro lado, es que
reactivar la economía. El consumo estaba paralizado, se enfrió bastante en los últimos 4 años y lo importante es que la gente pueda volver a tener dinero en el bolsillo para salir a comprar, porque eso es básico. Cuando el comercio se mueve, cuando la gente compra, el dueño de la empresa pone un empleado más, ese empleado va y compra en otro lado. Muy keynesiano lo suyo. Sí, yo pienso de esa manera. Yo pienso que es importante que el consumo siempre se mantenga. No hay forma de que crezca una economía sin consumo. Sin mercado interno, señor. Sin mercado interno. Claro, y claro. más que nada en un país así, que somos 40 millones, tenemos la posibilidad de generar un mercado interno interesante. No es como Chile, que son menos, Claro. que no se pueden basar en eso y tienen que sí o sí basarse en el tema de la exportación minera Claro, y claro. demás. Nosotros tenemos la posibilidad de reforzar el mercado interno. Entonces también eso, generar trabajo. Claro, que se reactive la economía. Que se reactive la economía básicamente, es el gran desafío. Que el presidente pueda sortear entre las diferencias de la gente, que es esto que veníamos hablando. ¿Algo más para hablar del 2020, de Argentina 2020? No, creo que en resumidas cuentas es eso. Se puede hablar muchísimas cosas más, podemos charlar si querés bastante, pero me parece que son algunos puntos simples que hay que tener en cuenta. Claro. Más que nada, para mí lo primero es no hacer foco en las diferencias, sino buscar los puntos en común. Y tratar de que no nos pase lo que está pasando en el resto de Latinoamérica, de tener un proceso mucho más pacífico. Claro. Y también ver qué va a hacer Brasil con el Mercosur. Parece que está queriendo abrirse. Entonces capaz que tengamos que empezar a pensar en construir nuevos acuerdos comerciales con otros países. Como México, por ejemplo. Como México. Hay que ver qué tanto nos sirve la economía de México o qué tanto podemos vender y comprarle. Yo creo que van a pensar bastante en el tema de China, Rusia. A México le podemos comprar unos cacahuates, unos tacos. Unos chiles. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Gracias, Juani, por venir. No, muchas gracias a ustedes, chicos, por invitar. Espero que Muy, puedan muy seguir bueno. viniendo. Ahora ya me gustó. Cuando quieran, cuando quieran. Podemos levantar el teléfono y a ver qué opina la gente. Claro. Dale, podemos empezar a hacerlo. Bueno, Que no te insulte. Dale, No, no. dale. Vamos a tratar de que no. No. Bueno, puede pasar. Y si insulta, le cortamos el ¿qué teléfono, señor. pasa? Hola, hola. Bueno, no era nadie.